Muy bien, ahora sí. Entonces les decía, ¿verdad? El tema es vida después de la muerte. am, y lo que vamos a aprender aquí es eso, ¿verdad? Es a conocer qué es lo que hay después de la muerte según lo que nos explica la Biblia. Dice así la palabra del Señor, Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí estamos hablando de la historia del rico y Lázaro. Muere el rico, muere Lázaro, Lázaro va al seno de Abraham, el rico está en lugar de tormento y entonces la palabra del Señor dice que estando el rico en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Eso qué quiere decir? Que hay vida después de la muerte. Sin embargo, vamos a aprender cómo se da todo esto. Muy bien. Propósito del estudio, hermanos, es que aprendamos y conozcamos que lo que la Biblia enseña sobre la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Es la ciencia que estudia, ¿verdad? Todo lo que es la muerte y lo que hay detrás de ella. Eso es en cuanto a la tanatología bíblica, porque hay tanatología forense, hay tanatología médica, que ya son más que todo ciencias del lado humano, pero la tanatología bíblica habla acerca de lo que es la muerte y lo que viene detrás de ella, ¿sí? Entonces, aquí vamos a aprender qué es lo que es la muerte y lo que acontece a cada ser humano cuando muere en esta creación. Y cuando digo esta creación es porque estamos aquí en esta creación, obviamente salimos de aquí de esta dimensión y pasamos entonces a algún lado que lo voy a ir explicando en el desarrollo de este tema durante estos 4 miércoles. Muy bien, hermanos, como introducción, la muerte y lo que hay después de ella son temas que inquietan a la humanidad. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, este tema es muy, digamos, discutido, muy estudiado. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucha inquietud acerca de este tema. Entonces, como la muerte es inherente a todo ser humano, ¿por qué? Porque todo el que nace aquí sabemos que debe de morir por causa de la sentencia que el Señor una vez le dio a Adán, ¿sí? Que si comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, él moriría. Él comió, entonces por eso es que nosotros morimos, porque la muerte por un hombre entró, dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, y por ese hombre pasó la muerte a todos nosotros. Entonces, por eso es que esto inquieta mucho, ¿verdad? Y también porque al hombre le inquieta mucho lo desconocido, ¿sí? Le inquieta lo desconocido. Entonces, la muerte y lo que viene después de ella son temas que son abordados de diferentes maneras y en diferentes latitudes y por diferentes sociedades. ¿Para qué? Para intentar dar una explicación sobre lo que se siente al momento en que ésta se da, o sea, al momento de la muerte, y lo que le espera a todo aquel que parte de este mundo. Pero lamentablemente la mayoría de estos abordajes que se hacen, digamos, fuera de la Biblia, la mayoría concluyen en teorías que sirven nada más de consuelo a los incautos, ¿sí? Pero cuyo fundamento es la falsedad, el esoterismo o el sensacionalismo, etcétera, ¿sí? Entonces, si alguien aborda el tema de la muerte y lo que viene después de ella fuera de la Biblia, su fundamento va a ser falso. ¿Sí? Y se va a fundamentar en el esoterismo, en el sensacionalismo y en todas esas cosas que lamentablemente terminan siendo consuelo a los incautos. Y cuando digo consuelo a los incautos, lo estoy diciendo de una manera eufemística, ¿sí? Es decir, suave. ¿Por qué? Porque el término sería consuelo de tontos, ¿sí? Sirven como consuelo de tontos. Muy bien. Entonces, eh, ese es el problema de abordar el tema de la vida después de la muerte y la muerte misma fuera del contexto bíblico y haciendo una interpretación correcta. Entonces, la Biblia es lo que enseña lo que es la muerte y lo que hay después de ella. El Señor en su palabra dejó escrito con claridad lo que es la muerte y lo que le espera a aquellos que la sufren. Obviamente nosotros también la vamos a sufrir a menos que seamos de aquellos que seamos arrebatados, que ya como lo hemos visto en las diferentes prédicas, falta poquísimo para que eso se dé.
Entonces, haciendo un estudio meticuloso de ciertos pasajes, podemos concluir con fundamento sólido lo que es la muerte tanto para el Señor como para todo ser humano. ¿Sí? Bien, entonces esta es la introducción a lo que es el tema. Así de que voy a pasar entonces ya al desarrollo como tal para que podamos ir aprendiendo un poco. Bien, vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos como les he dicho siempre y voy a dar espacios para las preguntas en ciertos momentos. Muy bien. Bueno, veamos entonces. Creencias populares sobre la muerte y lo que sucede después de ella. ¿Sí? Vamos a revisar así, algo rápido, lo que se cree. Por ejemplo, sobre la muerte. ¿Qué se cree sobre la muerte? Sobre la muerte, por ejemplo, la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica, la muerte es la separación del cuerpo y el alma. ¿Sí? Eso es la muerte para la Iglesia Católica. Para los adventistas y los testigos de Jehová, que los adventistas son papás, o son los padres de los testigos de Jehová, porque de ahí vinieron, relacionan la muerte con un sueño profundo. ¿Sí? Y que ese sueño profundo va a terminar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Los adventistas y los testigos de Jehová creen que cuando una persona muere, el alma y el espíritu se queda ahí en el cuerpo, en ese cuerpo que se está corrompiendo, y hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo, esa persona va a despertar. Es decir, esa persona cae en un sueño profundo que ahorita, según ellos, los muertos no saben nada, ¿verdad? Toman pasajes bíblicos que los vamos a revisar aquí para determinar en su contexto qué es lo que en realidad estaba diciendo, pero ellos toman este pasaje, ¿verdad? Para decir que no hay tal cosa que haya un lugar donde estén los muertos, sino que es un sueño profundo en el que caen y ellos ahorita no saben nada, sino hasta el día en que el Señor los resucite. ¿Sí? Eso es lo que creen los testigos de Jehová y los adventistas. Para los mormones, la muerte es la separación del cuerpo con el espíritu en espera de la resurrección, igual que los católicos. Para los budistas, la muerte es un cambio de ropa que ya se encontraba muy gastada, ¿no? Por ejemplo, mi ropa ahorita ya está 53 años gastada, entonces ya como que ya va queriendo cambio, ¿no? Eso es lo que piensan los budistas. Imagínense una persona que tenga 80 años, ya definitivamente ese cambio ya es necesario, ¿no? Para ellos, la muerte es un cambio de ropa. ¿Por qué? Vamos a ver que ellos creen mucho en la reencarnación. Entonces, sí creen en el alma, pero creen que el alma puede digamos, pasar de un cuerpo a otro o puede renacer en otro cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es que los budistas creen que la muerte es un cambio de ropa, ¿sí? Es como quitarse la ropa y estar listo para ponerse otra ropa. Para ellos, ropa es el cuerpo y entonces por eso creen que nosotros al morir, pues estamos listos para cambiar de ropa. Los musulmanes, por ejemplo, creen que la muerte representa el final del camino en esta vida y digamos, es el tiempo en el que, es el final del tiempo en el que la gente puede hacer obras buenas para poder llegar al cielo según el concepto que ellos tienen, ¿sí? Entonces, eso es la teoría que ellos manejan. Ojo con eso, ¿verdad? Con el tema de los budistas, perdón que regrese un poquito, pero cuando los budistas dicen que la muerte es como un cambio de ropa, ellos hablan acerca de que la ropa vieja es necesario quemarla, ¿sí? De ahí es donde nace la idea de la cremación, ¿sí? De ahí es donde nace la idea de la cremación. Y vamos a ver con versículos bíblicos que la cremación no debería de ser una opción para los cristianos, ¿sí? La cremación nace de esta idea, de los budistas. Como ya me quité mi ropa vieja, entonces hay que quemarla, ¿para qué? Para que entonces yo tenga ya esté completamente libre de adoptar otro cuerpo, ¿sí? Bien, perdón que haya regresado. Entonces, les decía que para los musulmanes, la muerte representa el final del camino en esta vida. Para los ateos, la muerte es el regreso a la nada. Así simplemente, ¿verdad? De la nada venimos, según ellos, y por lo tanto, entonces, cuando la muerte nos da la muerte, nos llega la muerte,
entonces nosotros regresamos a la nada. Esos son los conceptos que tienen, eh, los ateos. La palabra del Señor no lo llama ateos, sino lo llama necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, pero como el concepto moderno es ateos, vamos a utilizar la palabra ateos. Bien, entonces, eso es sobre la muerte. Hay más creencias, sin embargo, yo puse nada más las que están más próximas a nuestra práctica religiosa y por eso es que las anoté. Bueno, ahora, ¿qué es lo que la gente cree y lo que sucede después de la muerte? ¿Sí? Bueno, veamos entonces qué es lo que cree la gente. La Iglesia Católica cree que los que fueron buenos van al cielo y tienen la oportunidad de ser beatificados. Por eso es que usted va a ver en el calendario un montón de santos, ¿verdad? Porque ya hemos visto históricamente que esto fue como consecuencia del famoso Día de Todos los Santos, que esto nació con la necesidad de poder recaudar más dinero para poder construir la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Y ahí fue donde se instituyeron los indultos, ¿verdad? Que son los pagos que se hacen en las misas para que supuestamente la persona salga del purgatorio. Entonces, eso es lo que ellos creen. Entonces, que los buenos van al cielo y tienen oportunidad de ser beatificados, mientras que los que mueren con pecados veniales tienen la oportunidad de expiarlos en el purgatorio, ¿sí? Es una figura que se inventaron, como lo dije anteriormente, para poder recaudar fondos, ¿no? Y se empezó a vender, digamos, la salvación. Había un monje, ¿verdad? Que decía, ¿verdad? Es cayendo nada más la moneda del indulto en el recipiente de las ofrendas y el alma salta del purgatorio y pasa al cielo, ¿sí? Todo eso yo lo expliqué cuando vimos lo de Halloween, que tiene una estrecha relación. Bien, entonces eso es lo que creen los católicos, que es lo que sucede después de la muerte, ¿sí? Los buenos van al cielo y pueden ser llamados santos, y los que mueren con pecados veniales tienen la oportunidad de expiarlos en el purgatorio. Obviamente aquí hay que pagar, ¿verdad? Para que salga del purgatorio, el familiar más cercano. Los adventistas y los testigos de Jehová creen que después del sueño de la muerte, el Señor resucitará a los muertos para ser juzgados. Los muertos morarán con Cristo, ¿sí? Los testigos de Jehová dicen aquí en la tierra, y los malos serán desintegrados, así literalmente, porque Dios no es un Dios malo, que no va a dejar sufrir a la gente en un infierno, que el infierno no existe y que esos son, digamos, inventos de los hombres, porque Dios no puede ser tan malo así. Por lo tanto, entonces, todos aquellos que no hayan creído en el Señor Jesucristo, entonces van a ser desintegrados. Los que creyeron en Cristo van a vivir por la eternidad con Él, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen aquí en la tierra. Bueno, los mormones, ¿qué creen los mormones? Los mormones creen que la vida después de la muerte es un lugar de felicidad, ¿sí? Digamos, es todo felicidad. ¿Por qué? Porque ya pasamos todo el proceso de esta vida, que es un proceso angustiante. Entonces ya el hecho de después de morir, pues entonces ya viene la completa alegría y la completa felicidad. Los judíos, que no lo mostré arriba porque los judíos tienen mucha relación con el cristianismo, los judíos hablan de la vida después de la vida y el levantamiento de los muertos. Es decir, los judíos creen que al partir de aquí hay una vida después de la muerte y va a llegar el momento en el que los muertos sean resucitados. Los budistas creen en la reencarnación, como lo dije, ¿verdad? Y por eso es que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado con nuestras prácticas, ¿no? Yo he oído a algunos cristianos decir, yo cuando me muera yo quiero que me cremen. Sí, yo no estoy diciendo que cremarse es limitar a Dios para que lo resucite, no estoy diciendo eso, ¿sí? Pero sí es una práctica que viene de una religión completamente pagana, diabólica. Por lo tanto, entonces nosotros no podemos adoptar esto.
Si ustedes se dan cuenta en la Biblia, a toda la gente la sepultaron. A todos los sepultaron. ¿Sí? Entonces vamos a ver con pasajes bíblicos cómo le pareció al Señor cuando cremaron a una persona, porque sí la cremaron. Entonces, eso lo vamos a ver en la segunda o en la tercera clase. Pero mientras tanto, por aquello de que alguno se vaya antes de que lleguemos a esa clase, ¿verdad? Ya sea yo o cualquiera, entonces diga, no, no, yo no quiero que me crean. O las otras creencias que hay ahí de creencias de barrio es de que las almas de los muertos pueden andar deambulando por esta vida si dejaron asuntos sin resolver, ¿sí? Si dejaron asuntos pendientes. Hermanos, y muchos cristianos creen esto. Muchos cristianos evangélicos que han leído y estudiado la Biblia creen esto, ¿sí? Que los muertos pueden andar por acá deambulando, especialmente si dejaron pendientes, ¿verdad? Hay que resolver los pendientes antes de que ellos, digamos, puedan pasar a alguna otra instancia. Yo recuerdo que hubo una película que se estrenó bueno, yo estaba algo joven, ¿verdad? Unos añitos atrás, que se llamaba, en español le pusieron La Sombra del Amor. En inglés es Ghost. Era una película ahí donde el muchacho lo matan y como él está enamorado de la chica, se queda por aquí cuidándola, toda una trama, ¿no? Y muchos cristianos estaban viendo esa película y llorando así, ¿verdad? Con llanto, moco y baba, porque, qué triste, ¿no? Y el muchacho ahí cuidándola al final, pues entonces le abren las puertas del cielo a él y se lo llevan. Lo raro es que nunca mencionan a Dios, nunca mencionan, digamos, el cielo como tal. Es una película que lo que promueve promueve la consulta de los muertos. Todo eso es lo que promueve esa película. Pero también promueve el hecho de que la gente piense de que las almas de los muertos pueden deambular por aquí, si tienen asuntos pendientes. También que los muertos pueden venir a traer a sus familiares si se portan mal o no cumplen con algún deseo, ¿sí? Eso también se cree popularmente, de que, bueno, si el familiar está mal portado, entonces el familiar muerto puede venir a traerlo, llevárselo, y si no cumple con algún deseo, ¿no? Esto lo digo por asuntos como, por ejemplo, conozco de etnias que viene supuestamente el fulano que se murió y pide una misa, que le celebren una misa, ¿no? Y si no le celebran la misa, pues se va a llevar al nieto, a la hija o a no sé quién, ¿verdad? Y la gente lo cree fielmente, ¿sí? Vamos para aprender que eso, como dije en la introducción, es pura falsedad. Es pura falsedad, es puro esoterismo que nada más lleva a prácticas que no agradan al Señor. Entonces, no hay tal cosa que los muertos puedan venir a traer a sus familiares, ¿verdad? Que se portan mal o no cumplen algún deseo de ellos. Pero todo eso lo vamos a ir viendo despacio. También las creencias que indican que los muertos cuidan a sus seres queridos aquí en la tierra y velan por ellos para que no les falte nada. ¿Sí? Es que yo tengo a mi mamá que desde el cielo me cuida. ¿Sí? Yo tengo que mi esposo que está pendiente de mí, dicen las mujeres, ¿verdad? O los varones, ¿verdad? Yo tengo mi esposa que está cuidando de mí. Ella cuida de sus hijos y es la que provee para que no falte nada. ¿Sí? Esas son creencias que se manejan, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues como les digo, la necesidad de querer saber y el consuelo, ¿sí? El consuelo que se quiere dar al alma que está, digamos, apenada por la partida de alguien, termina o resulta siendo más bien una orientación a la voluntad, contraria a la voluntad del Señor, a obrar contrario a la voluntad del Señor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no hay tal cosa, hermanos, ¿sí? Yo hace poco vi que estaban en el entierro de una persona, en el sepelio de una persona, estaban aplaudiendo, hoy se fue un ángel al cielo que nos va a cuidar desde ya. Y estaban, va a aplaudir, ¿no? Señor, ahí te mandamos un ángel para el cielo. En realidad, vamos a aterrizar muy bien
que todo eso es falso. Sin embargo, vamos a ver versículos bíblicos. Bien, y por último, hermanos, en cuanto a las creencias populares, también se cree que los muertos pueden venir a visitar a sus seres queridos para compartir con ellos, incluso algunos alimentos, ¿verdad? Como por ejemplo para el día de 2 de noviembre, el 1 del 2 de noviembre, ustedes van a ver en el cementerio un montón de comida, ¿verdad? Que hasta trago, Coca-Cola. Lo que más le gustaba a él, no, es que fíjese que a mi mamá le gustaba el pollo asado y entonces yo voy a hacer pollo asado para ese día y le voy a ir a poner sobre su tumba. Y al día siguiente, cuando llega, ya no está el pollo asado. Y dice, ah, mi mamá vino a comer. Que si el que se aprovechó fue alguien por ahí que tenía hambre y obviamente vio comida ahí y se lo comió. ¿Sí? Entonces, todo eso se maneja. ¿Sí? Todo eso se maneja. En el sentido de que podemos compartir con los muertos, ¿verdad? Con nuestros parientes familiares muertos. Esas son las creencias populares. Hay más, pero como les digo, yo tomé las que están muy cerca de nosotros. Por ejemplo, quiero remarcar el punto donde dice que los muertos pueden venir a traer a sus familiares que se portan mal o no cumplen con algún deseo. Yo he ido a varios sepelios, hermanos, donde dice, ¿para dónde va la cabeza? ¿Tiene que ir al norte o al sur, o al oriente o al occidente? Ah, no, es que si va al occidente, puede venir a traer a los familiares. Eso es un pensamiento y una creencia popular y entre muchos cristianos, ¿verdad? Porque viene alguno y dice, no, no, es que a aquel lo enterraron al revés, usted lo enterraron con la cabeza para el otro lado. Por eso, mire, se va a venir a llevar a fulano. De seguro, entre poco, se va a venir a llevar a alguno de sus familiares. ¿Por qué? Porque lo enterraron al revés. ¿Sí? Él se lo va a venir a traer. Todo eso, ¿verdad? Son creencias de barrio, son creencias sin sustento que lo que más bien hacen es obrar y pensar no conforme a la voluntad del Señor. Entonces, como este es el primer slide, abro los micrófonos para las preguntas, porque sé que en algún momento van a tener preguntas. Muy bien, tiempo para las preguntas. Están abiertos los micrófonos. Adelante. Adelante, hermano Benjamín. Como saben, pueden levantar las manos en el chat y yo les voy a dar el tiempo. Buenas noches, hermano César y hermanos y hermanas a todos. Mi pregunta es, por ejemplo, hay algo que yo he escuchado también en círculos evangélicos acerca de que cuando muere una persona, pongamos a veces los dolientes se quedan muy tristes y no les pasa eso, pues entonces dice, no, es que usted lo tiene que entregar porque para que descanse o para que, en fin. Entonces, yo pienso que eso es algo muy, pues que la verdad que, digamos, y eso yo lo menciono porque sí lo he oído en personas que supuestamente tienen conocimiento de la palabra de Dios, ¿va? Entonces, y otra cosa que quería también comentar acerca de lo que usted ha dicho. Yo creo que esto yo ya lo he dicho anteriormente también, de que en realidad nosotros no podemos decir a los hermanos católicos, porque en realidad yo creo que cuando nosotros decimos hermanos católicos, demostramos que no conocemos digamos, la doctrina católica. Cuando realmente conocemos la doctrina católica y nos adentramos en eso, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el cristianismo, con el evangelio, pues. Entonces, con respecto a esto, pues hay mucho que usted ya lo
estás mencionando, por ejemplo, con lo del purgatorio y en fin, que son cosas que han venido del paganismo y entonces yo creo que este es un momento también en que todos realmente podamos irnos ubicando, ¿va? Realmente dónde estamos, ¿verdad? Sí, de Solamente lo... hecho, sí, gracias, hermano. Sí, de hecho, lo hemos tenido bastante claro. Lo único que lo que estoy haciendo es colocando lo que está más próximo a nosotros, lo que en el diario vivir escuchamos, lo que en el diario vivir vemos en nuestro entorno social. Ah, Obviamente, durante toda la charla esta que vamos a tener sobre este tema, yo voy a ir aclarando exactamente qué es bíblico y qué no es bíblico. Y entonces ahí vamos a ir, digamos, quitando todos esos malos pensamientos, ¿verdad? Esas malas ideas, esos malos criterios en cuanto a la muerte y vamos a quedarnos con el concepto bíblico, que es el que nos atañe a nosotros los cristianos. ¿Sí? Muy bien. Y sí, ese tema de hay que entregarlo. Quizás lo que intentan decir es sacar del corazón la idea de que esa persona todavía está viva. ¿Sí? Algunos lo hacen por esa línea. El asunto de decir, no, mira, ya, entregalo. ¿Qué quiere decir eso de entregarlo? Mira, ya definitivamente acepta que ya no está contigo, que ya se fue. Pero hay otros que, como usted dice, lo toman como un acto espiritual de entrega del espíritu al Señor de esa persona. Ahí estamos en problemas. Ahí estamos en problemas. Y no debemos de caer en eso. Y también lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la persona que parte, parte. ¿Sí? Ahorita ya vamos a pasar a ver lo que es la muerte en sí. Sí. Muy bien. Gracias, hermano Benjamín. ¿Alguien más? Hermano, Adelante, hermano Jorge. una pregunta. Yo he ido a varios santiagos conforme ha dicho usted que no lo pongamos para el sur o para el norte, pero yo he escuchado así, su rostro pongámoslo mirando al sol. He ido a varios y lo mismo han dicho. Son creencias, como estaba hablando con mi hermana, de los viejitos de antes. Solamente, hermano. Sí, sí, son creencias, no de los viejitos, hermano. Ahí le corrijo, porque yo he ido a muchos sepelios, hermano, donde gente joven, mucho más joven que yo lo está diciendo. No, tiene que ir con la cara sola. No, si es niño, tiene que ir con la cara no sé dónde, ¿verdad? Si no, va a venir a traer a los familiares. No solamente de gente antigua. Eso está muy metido dentro de la sociedad, especialmente allí en Puerto Barrios, ¿verdad? Y en todos lados, porque hasta aquí en Ciudad de Guatemala lo he escuchado, que la gente se asegura primero de que hacia dónde tiene que quedar la cara del fulano, ¿verdad? Para que no venga a traer a las personas. Muy bien. Cierro entonces los micrófonos y pasamos a lo que es en sí el tema de la muerte. Pero antes de pasar a describir lo que es la muerte, porque es lo primero que voy a hacer, es describir la muerte. Pero antes de pasar a describirlo, yo voy a mostrar la estructura del cuerpo humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque es importante entender esto para llegar a entender muy bien el concepto de la muerte. Perdón, me hicieron una pregunta. Si un bebé nace prematuro, fallece, ¿está correcto decir que es un angelito que llegó al cielo? Hermano, ningún ser humano se convierte en ángel. Ninguno. Ni uno solo. Nosotros somos seres humanos. Somos una creación de Dios aparte de los ángeles. El Señor creó a los ángeles, ¿sí? Los hizo de una manera especial, pero a nosotros como seres humanos nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, no somos ángeles. Si falleció un niño, no es un angelito que se fue al cielo. Es un ser humano
que falleció y que está en un lugar que vamos a aprender en el transcurso de esta clase. Muchas gracias por la pregunta, ya la he respondido. Muy bien, si gustan pueden irme dejando las consultas en el chat y yo las voy a ir respondiendo. Bien, primero entonces, para entender la muerte, tenemos que entender la estructura de nuestro cuerpo. ¿Sí? Bien. Todo ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo. O sea, nosotros somos seres tripartitos. Tripartitos. Estamos formados por tres. Estamos integrados por tres, digamos, elementos. El espíritu, el alma y el cuerpo. Y lo estoy diciendo tal como lo dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo va desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Lo más profundo es el espíritu, luego el alma y después el cuerpo, que es lo que nosotros vemos. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así. Solo déjenme que tengo varios cuadros aquí abiertos y tengo que moverlos. 1 Tesalonicenses. Dice así. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Así dice el apóstol Pablo. Y todo vuestro ser. Y después dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces, así estamos conformados nosotros. El espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, como dije, es la parte más profunda del ser humano. Es el aliento de vida que el Señor insufló sobre el cuerpo de Adán, y que obviamente nos ha ido heredando, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, entonces nosotros insuflamos, ¿verdad? Ese soplo de vida que Dios le dio a Adán llega a nosotros. Y entonces el espíritu es el aliento de vida que el Señor insufló sobre el cuerpo de Adán para que fuese alma viviente, como lo dice la palabra del Señor. Sí, fue alma viviente. Entonces, el espíritu es el que da la vida. Es el que da la vida. ¿Sí? Ese es el espíritu. Es la parte más profunda de nuestro ser. ¿Y cómo está compuesto el espíritu? El espíritu está compuesto por la energía. ¿Sí? Es la fuerza que nos mantiene con vida. Ese es el espíritu. ¿Sí? Está compuesto por la energía. Es el motor que energetiza nuestro cuerpo y fortalece nuestra alma para mantenernos firmes en la voluntad del Señor. Por eso es que nosotros cuando hablamos de crecimiento, hablamos de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nuestro espíritu está fuerte, entonces nos mantenemos firmes en la voluntad del Señor. Entonces, el espíritu, como les dije, es ese soplo de vida, que está compuesto por la fuerza que nos mantiene vivos, ¿sí? Nos mantiene vivos. Entonces, es ese motor que nos permite movernos, que nos permite pensar, que nos permite actuar, ¿sí? Es ese motor. Yo lo explicaba la otra vez, que esta sección de la energía es como, por ejemplo, nuestra computadora, ¿verdad? Nuestra computadora necesita de energía. ¿Qué hacemos? La enchufamos y entonces la computadora recibe la energía y ya podemos trabajar en la computadora. Pues esa es la sección de la energía del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu está compuesto por algunas otras cosas más. ¿Por cuál también? Por la conciencia. Por la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Hermanos, la conciencia es el código de conducta interno que el Señor puso en nosotros, ¿verdad? Que advierte lo bueno y lo malo, que concluye también la necesidad que incluye la necesidad
de tener comunión con el Creador. Esa es la conciencia. O sea, la conciencia es parte del espíritu. ¿Sí? Ya cuando termine voy a ir explicando, voy a dar una descripción más amplia de por qué la conciencia es parte del espíritu. También es la intuición, es parte de ese espíritu. O sea, ese soplo de vida que Dios nos dio incluye la energía, incluye la conciencia y también incluye la intuición. ¿Qué es la intuición? Es la habilidad de conocer o comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. ¿Sí? Es decir, hace sentir al hombre si su proceder es conforme a la conciencia o no. Es decir, ¿qué es la conciencia? Es el código que está en mí. Obviamente, como es mi espíritu, es parte de mí. ¿Sí? Es parte de mí. Ahí en mi espíritu está el código interno que Dios puso, que me advierte de lo bueno y lo malo, y que me advierte también de la necesidad que yo tengo de tener comunión con mi Dios. ¿Sí? Y la intuición, ¿qué es lo que hace? La intuición lo que hace es que usa la información que tiene la conciencia. ¿Para qué? Para entonces ya yo actuar. De tal manera, entonces, que por eso es que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, perdón, en el capítulo número 1, eres inexcusable, hombre. ¿Por qué? Porque la creación misma te revela que hay un creador. O sea, yo no, como ser humano no necesito que me vengan a dar una clase para entender que hay un creador. No necesito, ya lo tengo aquí adentro. Y entonces la intuición, ¿qué es lo que hace? Me despierta y me dice, ve, sí, tiene que haber un creador. ¿Por qué? Porque esta creación definitivamente me dice que hay un creador. ¿Sí? Eso es parte del espíritu. Y también la comunión. La comunión es parte del espíritu. La comunión es la capacidad de tener comunión perfecta con mi Dios y con mis semejantes. Sí, es, digamos, explicado, es el cordón umbilical que me une a mi Dios. ¿Sí? Ese es. Entonces, el espíritu está compuesto de la comunión con Dios. O sea, yo como ser humano, mi espíritu ya está listo y preparado para tener comunión con Dios. Ahora bien, lamentablemente, cuando Adán pecó, este fue un elemento que fue atrofiado. Entonces, tenemos conciencia de que hay un Dios, tenemos un código de conducta, la intuición nos dice que hay un creador, pero lamentablemente no queremos tener comunión con Dios. Ahí es donde entonces el apóstol Pablo nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque digamos, ese elemento que es la comunión está apagada cuando yo no soy cristiano. ¿Sí? Entonces, cuando digo el cordón umbilical, es como cuando el bebé está adentro, ¿verdad? Está dentro del vientre de la madre. Lo que alimenta al bebé es el cordón umbilical. Pues la comunión es lo que me mantiene alimentándome de Dios, ¿sí? Y entonces es mi espíritu y el espíritu de Dios están así en una estrecha comunión. Por eso es que el libro de Romanos dice, ¿verdad? Que los que somos salvos estamos seguros de ello. ¿Por qué? Porque el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. ¿Por qué? Porque estamos en una comunión constante. Mi espíritu está en una comunión constante con Dios. El que no es cristiano, ese elemento lo tiene apagado, lo tiene muerto. Y solo Dios lo puede resucitar. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 elementos que conforman el espíritu, que es la parte más profunda de nuestro ser. También estamos conformados por el alma. ¿Qué es el alma? El alma es la parte intermedia, por eso dije espíritu, alma, ¿sí? El espíritu es la parte más profunda, el alma es, digamos, la parte intermedia y es en esencia
lo que yo soy. Yo soy, ¿sí? Ahí ya soy yo. Obviamente, mi espíritu también es parte de lo que yo soy. Sin embargo, el alma digamos, es mi centro. Es mi centro. Es lo que yo soy. ¿Y qué es lo que yo soy? Soy mis pensamientos. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos? La capacidad que tenemos nosotros de formar ideas y representaciones de la realidad en nuestra mente, relacionando unas cosas con otras. Entonces, los pensamientos soy yo. ¿Sí? Soy yo. También, las emociones son las reacciones que nosotros tenemos y que ocurren de manera inmediata y espontánea. También, mis sentimientos. ¿Sí? Ese soy yo. Digamos, ese es mi alma. Y son mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Esa es mi alma. Y también mi capacidad de decisión, que es la facultad para obrar según yo lo desee, independientemente si es bueno o es malo. El famoso libre albedrío. Ese está en mi alma. Entonces, cuando yo tomo una decisión, es mi alma la que está tomando esa decisión. Cuando yo decido entregar mi vida a Cristo, es mi alma la que está tomando esa decisión. ¿Y que está atendiendo a qué? Está atendiendo a lo que mi conciencia me dice de que hay un creador y que yo tengo que tener una comunión con él. Levanta mi intuición y entonces entra en comunión con mi Dios después de tomar esa decisión. Entonces, ambos, la interrelación o la interactuación entre el espíritu y el alma es una. Siempre están interactuando. Y la capacidad creativa. Hay otros elementos, pero yo solamente puse estos para aterrizar en cuanto a diferenciar el alma del espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la capacidad creativa? Es la capacidad que tenemos nosotros para crear algo. ¿Sí? Que Dios puso eso en nosotros. Nosotros creamos. Dios crea a partir de la nada, nosotros creamos a partir de algo. Algo ya creado. ¿Sí? Entonces, ese es el alma. Y el cuerpo es el recipiente físico que alberga el espíritu y el alma. ¿Sí? Ese es el cuerpo. Entonces, tenía que enseñar esto para enseñar qué es la muerte. ¿Qué es la muerte? Entonces, nosotros entonces somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Los judíos lo dicen una parte inmaterial y una parte material. Ellos unen el alma con el espíritu, ¿verdad? En la parte inmaterial y digamos, el físico, el cuerpo por aparte. Pero en la palabra del Señor encontramos que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Bien, me preguntan, ¿el espíritu tiene alguna repercusión a la hora de la muerte? No, no tiene ninguna repercusión. Sin embargo, el bautismo, como lo hemos explicado, el bautismo es un acto de obediencia, es un paso de obediencia que nos identifica con Cristo, ¿sí? Nos identifica con Cristo en su muerte, cuando somos sepultados en el agua, y cuando salimos del agua, entonces salimos y nacemos para vida eterna, resucitamos para vida eterna, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos. O nosotros salimos del agua para andar en vida nueva, en novedad de vida, dice el apóstol Pablo. Entonces, es un mandato que debemos de obedecer. Sin embargo, no tiene nada que ver. Lo que sucede es que muchos hemos adoptado el concepto católico de que el bautismo es importante para poder llegar al cielo. ¿Por qué? Porque para el catolicismo el bautismo es uno de los sacramentos, es el primer sacramento que se debe de cumplir. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que el bautismo es un paso de obediencia que me identifica con Cristo, ¿sí? En su muerte y en su resurrección. Y también, obviamente, es un acto público donde yo
doy a conocer que he creído en el Señor Jesucristo conforme a lo que dicen las Escrituras. Eso es el bautismo. Entonces, no tiene mayor cosa. Algunas iglesias cristianas le dicen, hermano, tiene que bautizarse porque si se muere sin bautizarse, se va a ir al infierno. Eso es falta de conocimiento, ¿sí? Y eso, digamos, extra bíblico. La Biblia no enseña nada de eso, ¿sí? Muy bien, gracias por la pregunta. Pregunto, ¿hay alguna otra duda? Que me levanten la mano en el chat. Porque a lo que acabo de explicar acerca de que somos tripartitos. Si no hay dudas, entonces pasamos a describir lo que es la muerte, que es lo último que vamos a ver el día de hoy. Bien, ¿qué es la muerte entonces? Vamos a dar un punto de vista científico y después vamos a dar el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista científico, la muerte es concebida con el término y el límite de la vida, en donde el organismo es incapaz de sostener su homeostasis, sobreviniendo, o sea, su dinamismo para subsistir. Esa es la homeostasis, ¿verdad? Sobreviniendo así el daño definitivo y el cese de todas las funciones vitales. Puse ahí quienes escribieron el concepto. También, la muerte es un proceso que generalmente comienza con la disminución del aporte de oxígeno hacia el cerebro y que continúa con la muerte neuronal, ¿verdad? Y posteriormente la muerte somática, es decir, primero viene la muerte por la falta de oxígeno, se muere el cerebro y todos los nervios y después entonces ya toda la parte de los movimientos, ¿sí? Del pensamiento, toda esa parte se muere, es decir, el cese total e irreversible de todos los órganos y sistemas del organismo, que son consecuencias del daño de la membrana celular y que facilita la necrosis y la putrefacción. Esos son términos científicos que nos dan acerca de la muerte. ¿Sí? Ahora bien, lo puse ¿por qué? Porque es bien importante verlo desde ese punto de vista, pues hablan la realidad, pero ellos lo están viendo desde el punto de vista humano. Dicen, bueno, está muerto porque ¿qué? Le tomamos el pulso, ya no tiene pulso, ya no respira, ya no hay circulación, ya empezó digamos, la necrosis y ya está muerto. ¿Sí? Eso es para el mundo, ¿sí? Eso es para nosotros como seres humanos. Si usted ve una persona ahí que está rígida, que ya no respira, digamos, usted va a decir, ya está muerto, ¿sí? Pues entonces, desde un punto de vista científico, así se identifica la muerte. Ahora, bíblicamente, desde el punto de vista bíblico, como les dije que es lo último que vamos a ver el día de hoy, la muerte es el proceso por medio del cual el espíritu, el alma y el cuerpo de un ser humano se separan. ¿Sí? Se separan. La palabra muerte en su sentido original quiere decir separación. Separación. Eso quiere decir muerte. ¿Sí? Voy a ir explicando también lo que es la muerte primera y la muerte segunda en su momento. Pero ahorita estamos hablando de la muerte física. Y la muerte física es cuando el espíritu, el alma, se separan del cuerpo. O sea, hay una separación completa. Pero hay una separación completa entre los tres. No es que el alma y el espíritu se vayan juntitos, ¿sí? Y que el cuerpo se quede. No. El espíritu se separa, el alma se separa y el cuerpo también. Esa es la muerte, bíblicamente hablando. Bien. Y se separan para no volverse a unir jamás en esta creación. En esta creación. Esa es la muerte. Obviamente sabemos que hemos escuchado milagros. Por ejemplo, el profeta Elías, cuando estaba donde la viuda, el niño de la viuda muere y entonces viene el profeta, se tira sobre el cuerpo del niño y clama al Señor y le dice, Señor, haz volver el alma y el espíritu a este niño. ¿Y qué sucede? El niño vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque Dios le devolvió el alma y el espíritu. ¿Sí? Entonces, esos son milagros.
Pero de todos modos, sea que sean resucitados en esta creación, de todos modos tienen que pasar por el proceso de la muerte. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro fue resucitado después de 4 días de muerte. ¿Sí? Y bueno, fue un gran milagro, pero al final Lázaro tuvo que morir. El hijo de la viuda también tuvo que morir. La hija de Jairo también tuvo que morir. Es decir, a esta creación siempre se tiene que morir, donde el alma, el espíritu del alma y el cuerpo se separan para no volverse a unir más en esta creación. Esa es la muerte. Esa es la muerte. ¿Sí? Bien. Es el abandono que hace la parte inmaterial del cuerpo. Cuando digo parte inmaterial es espíritu y el alma, ¿verdad? La parte inmaterial, como dije, está conformada por el espíritu y el alma, y la parte física está conformada por el cuerpo. Vamos a ir a leer Génesis 35. Génesis 35. No creo que vayamos a leerlo desde el 1 en adelante, pero vamos a ver. Solo para que vean que la Biblia sí habla mucho de la muerte. En este pasaje bíblico vamos a ver que Raquel muere cuando tiene a su último hijo, a Benjamín. Sí. ¿Qué nos narra la Biblia? Vamos a leer del 16 al 19. Dice así: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efraín, a Efrata o a Efraín, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, ¿qué está haciendo ahí? Al salírsele el alma, y todavía lo confirma, pues murió. ¿Sí? Pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Es decir, mientras Raquel estaba muriendo, su alma estaba saliendo de su cuerpo, ¿sí? Entonces ella en sus últimos, expirando, dijo: mi hijo se va a llamar Benoni. ¿Sí? Después Jacob le cambió a Benjamín, pero vemos que la Biblia nos narra que a Raquel le iba saliendo el alma. Le iba saliendo el alma. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte física. El alma se sale del cuerpo. ¿Sí? Esa es la muerte física. Pero vamos a ir a Santiago 2:26. El apóstol Santiago también nos dice algo cuando él está hablando de la fe, pero da una referencia. Da una muy buena referencia. Santiago. Santiago 2:26. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué está haciendo él? Él está poniendo un símil, ¿sí? Ese se llama un símil. Él está diciendo, un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, allá en Génesis estamos viendo que a Raquel se le salió el alma. Santiago nos está diciendo que un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, la muerte se da cuando el cuerpo es abandonado por el alma y por el espíritu. Por el espíritu y el alma.
en ese orden. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede con el espíritu? El espíritu regresa al Padre. ¿Sí? Es decir, ese soplo de vida que conformado por la energía, vimos, ¿verdad? La conciencia, la intuición y la comunión, eso regresa al Padre. ¿Sí? Vamos a leerlo. Eclesiastés 12:7. Y aquí voy a hacer una corrección en cuanto al pensamiento de muchos o a la interpretación que a este pasaje se le hace. Eclesiastés 12. Dice, aquí está hablando, ¿no? Y está diciendo a los jóvenes especialmente, acuérdate del Señor, ¿verdad? En los días de tu juventud, y empieza a explicar por qué. Y después dice, antes que empeces a envejecer. O sea, todo lo que ustedes ven ahí es antes de que empeces a envejecer. Y oiga cómo dice, ya en el 7, y dice, y el polvo vuelva a la tierra. O sea, esto es polvo, porque del polvo fuimos formados, ¿sí? Y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu regresa al Padre. Y por eso es que muchas personas dicen, ahora fulano de tal está en mejor lugar. Aunque haya sido el más pervertido, el más asesino, y no lo estoy diciendo con asuntos de juzgar, sino para aclarar muy bien que no todas las personas están con el Señor, aquellas personas que fallecieron. ¿Sí? Como les digo, puede haber sido el peor asesino, pero se murió, hoy está en un mejor lugar. Hoy tiene mejor vida, pasó a mejor vida, dicen. Pero es porque toman mal este versículo. Como dice, el espíritu se devuelve a Dios, entonces dice, entonces todos vamos para allá. No. Ese soplo de vida, ese aliento de vida que Dios dio, conformado por esas 4 partes que yo expliqué al principio, esa es la parte que regresa al Señor. ¿Sí? El alma va a un lugar determinado dependiendo si la persona tuvo o no fe en Jesucristo conforme a las Escrituras. Y aquí no puse cita bíblica intencionalmente. ¿Por qué? Porque la siguiente clase que vamos a tener es, vamos a ver a dónde van las personas. Dependiendo si tuvo fe en el Señor Jesucristo o no tuvo fe. Ojo, conforme a las Escrituras, porque lamentablemente muchas personas creen que porque creen en Jesucristo, conforme a lo que ellos les enseñaron, les explicaron y son fábulas, creen que son salvos. Y nuestra intención no es, digamos, ser exclusivos en cuanto a la salvación, sino que hacemos lo que la palabra del Señor nos dice. Hay que creer conforme a las Escrituras, no conforme a fábulas, ni a tradiciones, ni a lo que me vengan a contar. Yo voy a creer en el Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. Entonces, yo voy a ir a un lugar determinado. Si no, yo voy a ir a otro lugar determinado. El versículo base de este tema nos dice, ¿sí? Nos dice, por eso fue que lo puse como versículo, donde está el rico, está en el Hades y alza sus ojos y ve en el seno de Abraham a Lázaro. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver el próximo miércoles, vamos a ver esos 2 lugares y lo vamos a ver así, con buen detalle, porque hay muy buen detalle al respecto. El cuerpo regresa a la tierra. El cuerpo regresa a la tierra. ¿Para qué? Para deteriorarse y convertirse de nuevo ¿en qué? En polvo. Lo acabo de leer ahí en Proverbios, en Eclesiastés, perdón, 12:7. ¿Para qué? Para convertirse de nuevo en polvo. ¿Por qué? Porque debe de cumplir con la sentencia que el Señor le dio a Adán. Vamos a ir a leer
Génesis 3:19. Génesis 3:19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es la sentencia que Dios le está dando a Adán por haber desobedecido. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el cuerpo se va a la tumba. Ahora, la próxima semana voy a explicar por qué razón, digamos, los testigos de Jehová y los adventistas creen que el cuerpo queda en la tumba. Y es porque se tradujo mal algunos términos. Los términos del hebreo al español, ¿sí? Lo que es el famoso Hades, que ya es en griego, ¿verdad? El Kever, que es la tumba, ¿verdad? Y el Sheol, ¿sí? Y el Gehenna. Esos 4 términos yo los voy a explicar la próxima semana. Y vamos a ver que cuando la palabra habla de eso, está hablando de lugares específicos, pero si no ponemos atención en los detalles mínimos del significado de cada una de esas palabras, entonces vamos a creer que el Señor está hablando de una cosa cuando está hablando de otra. Por eso es que yo lo voy a explicar la próxima semana. Entonces, ¿qué es la muerte entonces? Cuando se separa. El espíritu regresa a Dios, el alma se va a uno de 2 lugares y el cuerpo se va a la tumba o se va a la tierra. Sí. ¿Para qué? Para que se cumpla. De hecho, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, yo lo explicaba una vez, ¿verdad? Ahí se ve perfectamente. Está nuestro Señor colgado en la cruz, ya próximo a morir, y él grita, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él falleció y su espíritu va para allá. ¿Sí? El alma de él bajó hasta las profundidades de la tierra, como lo vimos una vez. Porque él fue ahí a vencer a todos. Y también habla de que le fue a predicar a algunas almas que estaban ahí. Y el cuerpo se quedó en la tumba. ¿Sí? Entonces, la muerte es la separación de esos 3 elementos. Muy bien. Entonces, hoy terminé a las 8:13. Qué bueno. Pero bueno, faltan las preguntas todavía, ¿verdad? Abro entonces los micrófonos para las preguntas. Solo déjenme, por favor, abrir los micrófonos. Ya pueden abrir sus micrófonos. Y veo, vamos a ver si hay a manos levantadas. Creo que es Gerber Iván. Adelante, mijo. Muy buenas noches, Pa. Tengo 3 preguntas. La primera, el alma es eterna, ¿verdad? Así ¿El alma es. el alma es el que está contaminado por el pecado? Sí, eso lo vamos a ver en la próxima semana, porque la palabra del Señor dice, el alma que pecare, morirá. Ok. Entonces, eso significa que el espíritu no se contamina. También lo vamos a ver la próxima semana, no se me adelante. Ok. He dicho que la situación de lo que se había hablado de ese tripartito, pero cuando se resucitaba, regresaba el alma otra vez al cuerpo. Perdón. Esas, Es que se le entrecortó, mijo. cuando las personas, okay. La pregunta es que cuando se habla de que hubieron muertos en la palabra de Dios, pero resucitaron, lo que regresó fue el alma, ¿verdad? El alma y el espíritu. El espíritu. El alma y el Okay. espíritu. Ok. Sí, pues como usted había dicho que cuando uno muere en esta tierra es la separación de los 3 y que no van a volver, imagino, no en esta creación. Así es. Es así, ¿verdad? Entonces, pero
Pero hubieron casos en la Biblia que hubieron personas que resucitaron, o sea, que volvieron otra vez en esta creación. Así es, por eso hice la salvedad que hablé de los milagros que se dieron, ¿verdad? Los milagros que se dieron fueron como tal, fueron milagros donde las personas volvieron a vivir a esta creación. Sin embargo, también volvieron a partir. Y fue lo que yo expliqué. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro fue resucitado. Su alma y su espíritu fueron devueltos a su cuerpo. Pero aquí en esta creación volvieron a partir y no volvieron a unirse más. ¿Sí? Y de las personas que fueron arrebatadas y no murieron. Bueno, de eso vamos a hablar también. De eso vamos a hablar también. Vamos a hablar de Enoc. Vamos a hablar de Enoc y vamos a hablar de Elías. De estos dos. También vamos a hablar un poquito de Moisés, aunque Moisés sí murió. Moisés sí murió. Pero vamos a hablar de Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque ellos son figura, por ejemplo, Enoc y Elías son figura del arrebatamiento, que es lo que yo voy a explicar los días domingos. Los días domingos yo voy a explicar el tema del arrebatamiento. Enoc y Elías son temas, son figuras del arrebatamiento. Por ejemplo, Elías fue arrebatado vivo. También Enoc fue traspuesto, dice la palabra del Señor. Entonces, esos son ejemplos son figuras del arrebatamiento que yo voy a estar explicando los días domingos. Entonces, para concretar la respuesta, sí, vamos a verlos, pero los vamos a ver los días domingos en las prédicas. Muy bien. Hermano, perdón. disculpe, ¿David también murió? Sí, David murió. Sí, David murió. Muy bien. Adelante, hermano Benjamín, y después hermana Orbe. Gracias, hermano. Yo quisiera, si usted pudiera hacer una diferenciación entre lo que es cuando usted dijo que el espíritu es el motor, digamos, que mueve, por decirlo así, nuestro ser, ¿va? O sea, una diferenciación en lo que es puramente lo que mueve nuestro cuerpo. Por ejemplo, digamos, los órganos, el corazón, el cerebro y todo, ¿verdad? Y la otra pregunta era con respecto, por ejemplo, hay veces que personas caen en estado de coma. ¿Estará presente el espíritu y el alma todavía ahí? Esas son mis dos preguntas. Ok, gracias, hermano. Sí, mientras la muerte no se dé, en el cuerpo está el alma y está el espíritu. Mientras la muerte no se dé, tienen que estar los tres. Aunque esté en estado de coma, están los tres. Obviamente la persona que está en coma tiene inhabilitadas ciertas, digamos, motricidades, ¿verdad? Y digamos también actividades cerebrales, pero está vivo. Y mientras esté vivo, ahí están los tres. Cuando ya fallezca, no se puede dar el caso en que se vaya el espíritu y el alma y el cuerpo se queden. No, la muerte es la separación de los tres. O sea, ahí, en ese momento se separan los tres. Entonces, no hay tal cosa que porque está en coma, no esté alguno de los dos. Solo voy a pedir, por favor, los que tienen abiertos sus micrófonos, manténganlos, por favor, cerrados. Así puedo escuchar bien. Entonces, así es. Ahora, en cuanto a ese motor, ese es el espíritu, ¿sí? Los movimientos que hacemos, la manera de pensar, la circulación de nuestro cuerpo, todo el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, de todos nuestros sistemas, los mueve el espíritu. Los mueve el espíritu. ¿Verdad? Cuando entonces ya sale ese espíritu, entonces ya se acabó la vida.
Y por eso es que el alma también va para afuera. ¿Sí? Los dos van para afuera. ¿Sí? Pero entonces, esa motricidad que tenemos es el Espíritu de Dios. Es el que nos da la energía para pensar, para actuar, para decidir, ¿verdad? Todo eso. Eso lo hace el Espíritu. Muy bien. Adelante, hermana Orbe. Buenas noches, hermano César, hermanos. Mi pregunta es, hermano, que cuando usted estaba dando la explicación, me sacó el internet un ratito, pero no oí muy bien lo que dijo, pero así como cuando nos morimos, ¿qué proceso lleva nuestro cuerpo o nuestro espíritu o nuestra alma? ¿Nos vamos a un descanso o nos vamos de una vez con el Señor? ¿Cómo es la cosa? Ok, excelente pregunta. Esa es la clase del próximo miércoles. Ay, hermano, no. Sí, hermana, por eso dije, cuando dije este punto, mire, el alma va a un lugar determinado dependiendo de si la persona tuvo o no fe en Jesucristo conforme a las Escrituras. Entonces, yo dije, no puse cita bíblica porque este es el tema que vamos a ver el próximo miércoles, así detalladito, ¿verdad? Para saber dónde están los que murieron en Cristo Jesús y dónde están los que murieron sin Cristo. Y lo voy a ir explicando así detalladamente para que no quede la menor duda. Así es de que la respuesta, hermana, la va a tener el próximo miércoles. Ok, hermano, buenas noches. Hermano, una consulta, una pequeña duda ahí. Dígame, hermano. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó el tercer día. Pero él fue arrebatado, hermano. Arrebatado. Ajá. Mira, nuestro Señor Jesucristo ascendió. Él ascendió. Oh. Él ascendió al cielo después de dar instrucciones. Fue tomado, ¿verdad? Fue tomado. Y cuando dice tomado es porque él había cumplido su ministerio, entonces él fue hacia arriba. ¿Sí? Se fue hacia arriba. Digamos, la próxima semana vamos a ver la diferencia en ser tomado y en ser succionado. Okay. ¿Sí? Hay una diferencia ahí, ¿sí? Porque dependiendo del lugar al que uno va, es o tomado o succionado. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a quiénes? ¿Quiénes son tomados y quiénes son succionados? ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesucristo, Él ascendió. Bueno, Él terminó su ministerio y él tomó. Y además, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue para que, digamos, para que quedara por escrito, registrado, pero Él ya había ascendido. De hecho, si usted se da cuenta, cuando usted lee la historia de la resurrección, cuando María Magdalena le dice, Raboni, le quiere abrazar, él le dice, no me toques todavía. ¿Por qué? Porque no he subido al Padre. ¿Sí? Entonces, él sube y después, entonces ya incluso hasta a Tomás, ¿verdad? Le dice, no, mira, tócame. Tú dijiste que si no ponías tu dedo aquí, no metías el dedo, entonces él le dice, tócame. ¿Sí? Entonces, él ya había ascendido. Pero lo que está reflejado en el libro de los Hechos fue, digamos, como para que quede por escrito y registrado, que él ascendió. Y él ascendió desde ahí en el Monte de los Olivos y ahí va a regresar. Pero todo eso quedó ahí, digamos, como una historia donde está su ascensión definitiva, digamos, pero él ya había ido al cielo, ¿sí? Y él había regresado. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Jorge Villeda, adelante. Buenas noches, hermanos. Sabemos que Enoc y Elías fueron arrebatados. Entonces, ¿ellos fueron con todo el cuerpo o van a regresar a morir para ser transformados ya con el Señor? Ellos ascendieron con todo el cuerpo. Ellos ascendieron con todo el cuerpo. Ellos tienen un ministerio todavía. De hecho, los dos testigos de los que habla la Biblia, que son los que van a estar en el Apocalipsis, algunos dicen que son Enoc y Elías porque no murieron, otros dicen que son
Elías y Moisés. ¿Sí? Eso todavía no está, digamos, bien aclarado. Pero ambos fueron tomados. Ambos fueron tomados. Es cierto, la palabra del Señor dice que carne y sangre no heredarán el cielo, ¿verdad? Entonces, el Señor tuvo que haber hecho algo ahí, ¿sí? Tuvo que haber hecho algo ahí. No está escrito en la Biblia, no me voy a atrever a decir qué fue lo que el Señor hizo. Lo que sí es cierto que está escrito es de que ellos fueron arrebatados. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay una pregunta. Para el caso en el que una persona declarada muerta y vuelve a la vida, ¿significaría que hubo separación y volvió, solo quedaron en un lugar? Bueno, aquí hay casos en los que las personas han muerto y han resucitado. Algunos de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan de que fueron, digamos, salieron de su cuerpo, fueron a algún lugar y regresaron. Algunos como que se volvió tour, ¿verdad? Usted va a ver que esa persona fue hasta 10 veces al infierno y 10 veces al cielo. Tengo mis reservas en cuanto a eso. Tengo todas mis reservas en cuanto a eso, porque sí es cierto, Dios puede llevar a alguien. De hecho, yo les hablaba, y la próxima semana que veamos el tema ahí en detalle de los lugares donde está la gente ahorita, yo voy a hablar un poco acerca del libro de Enoc, ¿sí? Del libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro que no se consideró, digamos, entre los libros canónicos. Sin embargo, varios de los escritores bíblicos lo mencionan y hacen referencia a ese libro. Y no es una ni dos referencias, hay un montón, ¿sí? Que hacen referencias a ese libro. Entonces, Enoc él narra, en ese libro narra que él fue llevado por el Señor para que el Señor le dictara todo lo que había de acontecer en los días finales. ¿Sí? Días finales antes del diluvio y días finales antes de estos días que estamos viviendo. Entonces, él habla que fue llevado a diferentes lugares. Así como le pasó, por ejemplo, a Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis, como le pasó al apóstol Pablo, que fue tomado y llevado al tercer cielo, porque eso sí pasó. Eso está registrado. Entonces, decir que alguien pueda salir de su cuerpo, ir y regresar, posiblemente sí. Hay un montón de testimonios de esto, ¿verdad? Hay falsos y digamos que algunos que son medio creíbles, ¿no? Sin embargo, yo estoy seguro que la palabra del Señor es lo suficientemente clara, tanto así que no hay necesidad de que un muerto venga de allá a contarnos, como le dijo el Señor, como le dijo Abraham al rico, ¿verdad? No, por mucho que a un muerto se levante y vaya a tratar de convencerlos, no se van a persuadir de ellos. Entonces, quizá pueda darse el caso. Sí, puede darse el caso. Sin embargo, si usted pone en internet, visita al infierno, ay Dios hermano, le va a salir un listado. Uno fue hasta 2, 3 veces, fue al cielo, fue al infierno. Algunos hasta el purgatorio se fueron a dar una su vueltecita, ¿no? Todo eso, digamos, para mí cae un poco en el sensacionalismo. No estoy diciendo que no sea verdad, pero sí, yo creo tener suficiente información en la Biblia como para saber qué es lo que es el infierno y qué es lo que es el cielo, como para esperar a que alguien vaya y venga aquí y me venga a contar. ¿Sí? Entonces, por eso puede ser el caso de que las personas hayan fallecido y sean resucitadas, ¿verdad? Pero, digamos, no es el estándar que nosotros tenemos que utilizar como fuente de información para poder definir qué es y cómo es el cielo y el infierno. Alguien me escribió por aquí, 1 Corintios 52, 57. No hay capítulo 52, 57 en 1 Corintios. También me preguntan, ¿y en el caso de María, ella murió? Sí, María murió. María fue como un ser humano, ¿no? El asunto es que también el catolicismo se inventó la teoría ahí de que ella no había muerto, que ella fue asunta. Por eso se llama, ese es el famoso misterio que ellos le llaman la asunción de María, que ella fue asunta. De hecho, hay un templo ahí en Israel,
que levantaron los católicos, que le llaman la Asunción de María, y porque supuestamente a partir de ahí ella fue asunta. La Biblia no deja registro de eso. La Biblia deja registro que 2 personas fueron tomadas, Enoc y Elías. Ellos 2 nada más. De ahí para allá, nadie más. Entonces, cualquier otra cosa es un invento, ¿verdad? Para darle, digamos, realce a la adoración, en este caso a María. Y esa teoría de la Asunción de María es sumamente reciente. Es sumamente reciente. Les estoy hablando que eso fue quizá en los años 1800 y algo, que salió esa teoría. Antes de eso no había salido. Entonces, la próxima semana les voy a traer la fecha exacta para dársela, ¿verdad? De la famosa Asunción. Pero eso, como les digo, es más que todo como es un invento católico para reforzar la adoración a María, que la adoración a María sí es, como lo vimos cuando vimos el tema de la idolatría, es algo que está completamente sesgado de lo que dicen las escrituras. Muy bien. Vamos a cerrar ahí. La próxima semana vamos a ver el resto de temas. Vamos a ver dónde van las almas la próxima semana. Vamos a ver a dónde van las almas y vamos a ver con versículos bíblicos a dónde van los cristianos y dónde van los no cristianos. Okay, muy bien. Bien, muchas gracias a todos por conectarse. Qué bueno pues que podamos conversar con este tema. Si tiene preguntas, puede mandármelas, puede escribirlas y dárselas a alguno de los hermanos. Si es algún amigo, puede escribírselas